¿Qué tal? Es un gusto saludarte. Bienvenido a mi canal. Te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez has sido víctima de algún delito? ¿Alguna vez te han agredido, te han asaltado, te han extorsionado, te han golpeado, te han robado? ¿O te ha sucedido algo así? ¿Has sido víctima de algún delincuente, de algún criminal? ¿O tal vez algún familiar tuyo, cercano? ¿O tal vez un amigo? ¿O una persona cercana, un vecino tal vez? Y en todos los casos, ¿qué pasó después? ¿Qué sentiste si fuiste la víctima? ¿Qué experimentaste? ¿Sentiste la indignación, el coraje, la impotencia de lo que te ocurrió? ¿Y que sabes que difícilmente vas a obtener justicia? Todo eso lo vamos a tratar en este canal y verás que es muy interesante. Soy el doctor Joaquín. Soy perito e investigador en criminología, en criminalística, en victimología y en las disciplinas de todas estas materias. Y el motivo de este canal es precisamente tratar a las víctimas, hacer un análisis de los hechos que les ocurrieron, analizar las investigaciones que se llevaron a cabo, si es que las hubo, analizar también los efectos en la víctima, tanto los efectos materiales como los efectos internos de la persona, o sea, psicológicos y de todo tipo. La idea es hacer estudios sobre la victimización, es decir, sobre todo el proceso que tuvo que pasar una persona en ese desagradable trance de la victimización. Y para eso vamos a analizar cosas muy interesantes. En primer lugar, ¿qué es la victimología? Bueno, la victimología es el estudio de las víctimas, principalmente de las víctimas del delito, pero también veremos víctimas de accidentes, de desastres naturales y de otro tipo de víctimas, porque a fin de cuentas las víctimas siempre tienen secuelas, siempre tienen consecuencias muy lamentables y es muy importante atenderlas, comprenderlas, analizarlas y ver cómo y por qué no tienen justicia. ¿De quién es la culpa? ¿Quién falla? Entonces, vamos a ver todo lo relativo a esto desde el momento que ocurre un delito. ¿Quién lo comete? ¿Por qué lo comete? ¿Cuál es su motivación? ¿Quién es la víctima? ¿Qué ocurrió o qué factores intervienen para que esta persona sea la víctima? Que haya sido elegida, escogida por el delincuente para atacarla. Y en ese sentido, ¿qué se hizo al respecto? ¿Investigaron o no investigaron? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Denunciaron o no denunciaron? ¿Qué ocurrió en caso afirmativo y qué ocurrió en caso negativo? Todo eso lo vamos a analizar. Esta materia nos da para muchísimas cosas, para analizar, para comprender, para investigar muchas cosas que van a ser muy útiles y sobre todo te van a ayudar mucho, porque otra de las finalidades de este canal es que aprendamos
cómo cuidarnos. ¿Qué medidas debemos tomar para que esto no nos vuelva a ocurrir? Por lo tanto, es muy importante llevar a cabo estas investigaciones. Todo delincuente, todo criminal que pretende cometer un delito debe encontrar una víctima propicia. Es decir, debe encontrar una persona que se adapte a las características de lo que requiere este criminal, este delincuente. Es decir, debe encontrar una persona que encuadre dentro de lo que él pretende para poder atacarla. Y generalmente lo primero que busca un delincuente es que la futura víctima esté indefensa, o por lo menos no espere el ataque, o por lo menos no tenga posibilidades de defenderse. Eso es con lo que cuenta el delincuente o el criminal. Si este delincuente no tiene la seguridad de poder lograr su objetivo, difícilmente lo intentará. Luego entonces es una lucha entre el delincuente y la víctima, con el agravante de que la víctima no espera ser victimizada generalmente. Generalmente es sorprendida por el criminal y por lo tanto esto se traduce en una cacería. El delincuente, el criminal, sale de cacería buscando a su presa y cuando la elige, cuando la selecciona, entonces pone en marcha su plan para agredirla, para atacarla y para lograr su objetivo, ya sea una agresión, un asalto, una extorsión o incluso un asesinato. Por lo tanto, es muy importante entender todo esto y enseñar a la presunta víctima a cuidarse, a protegerse, a evitar ser el objetivo de este delincuente. Todos los delincuentes, todos los criminales salen de cacería, literalmente, para elegir una víctima propicia. Y ya decíamos, ¿cuál es la víctima propicia? La que se ajusta a lo que busca el delincuente, a lo que busca el criminal. ¿De qué manera? Pues la va a estar acechando, la va a estar observando, analizando, va a estar evaluando las posibilidades que tiene de tener éxito y cuando está seguro, ataca. Y en una inmensa mayoría de los casos la víctima no lo espera, no sabe que va a ser victimizada o lo sabe ya demasiado tarde y no puede tener una reacción para defenderse, porque incluso su vida corre peligro. Es muy importante entender todo esto. Vamos a estar analizando aquí todas esas circunstancias en las cuales tenemos que saber cómo se relacionan los delincuentes con las víctimas, sean conocidas o no por él, y vamos a tener la necesidad de estar al pendiente y al cuidado de todo eso. Vamos a enseñarte cómo vas a cuidarte, cómo vas a protegerte, cómo vas a proteger y a cuidar a tu familia también. Cómo vamos a hacer que no te conviertas en esa víctima propicia que está esperando el delincuente. Te vamos a enseñar cómo reconocer a los delincuentes, a los criminales, antes de que seas tú el motivo y el objetivo de su búsqueda. Por eso es tan importante que tomemos en cuenta todos estos factores que te vamos a enseñar.
Decíamos que cuando el criminal o el delincuente sale de cacería, debe encontrar una víctima propicia. Es decir, va a elegir un objetivo, como un animal que acecha a su presa. Va a observarla, a detectarla, a empezar a merodearla hasta encontrar el momento oportuno o propicio para atacarla. Y aquí viene una cosa muy importante. La conducta de la víctima, es decir, lo que haga la futura víctima, puede propiciar, puede precipitar o puede facilitar el delito. Es decir, si la víctima, o sea, la persona que está siendo acechada, tiene un comportamiento adecuado, puede dificultar, puede evitar inclusive el ataque, puede lograr que el malhechor desista y busque otra víctima. Por eso es tan importante que las personas sepan qué hacer en momentos en que corren riesgo, en que corren peligro, cómo comportarse, qué hacer y qué no hacer, qué actitudes tomar. Nunca es bueno confrontar a un delincuente o a un criminal, porque ellos están dispuestos a todo. ¿Cuántas veces no una persona tratando de defender su casa, sus bienes o inclusive defender un simple teléfono celular o su bolso, por tratar de evitar que lo asalten, son agredidos y en muchas ocasiones son muertos? Por lo tanto, es muy importante que la víctima sepa cómo comportarse, qué sí puede hacer y qué no debe hacer, de qué manera puede protegerse y hacer difícil o imposible el ataque del agresor. Por eso vamos a estar analizando todo esto. Vamos a hacer estudios al respecto para que la gente aprenda de qué manera comportarse y qué hacer y qué no hacer en algunas circunstancias de peligro o de riesgo, siempre tratando de preservar lo más importante, que es la vida de la persona. Ninguna otra cosa vale la pena para que pierda la vida, ni un auto muy lujoso, ni los bienes del negocio, nada vale la pena tanto como la vida. Por lo tanto, va a ser una función principal de estos cursos, aprender que la víctima no debe exponerse más de lo necesario. Por lo tanto, hay estrategias que vamos a enseñarte para aprender a protegerte. En primer lugar, a evitar las situaciones de riesgo, porque de igual manera, con el comportamiento de la persona se puede propiciar o facilitar el delito, pero también con algunas medidas adecuadas se puede dificultar o evitar la agresión. Por lo tanto, es muy importante que entendamos todo esto. Una de las cosas fundamentales y de las primeras que vamos a aprender es cómo cuidarte. Y la primera regla o el primer consejo que te voy a dar es: aprende a mantenerte siempre alerta. Aún en lugares públicos donde hay mucha gente, entre la muchedumbre, aún ahí corres peligro. Debes aprender cómo identificar las señales de riesgo que hay a tu alrededor. No solamente corres peligro, corres riesgo en lugares solitarios o en lugares desérticos, sino también
en lugares donde existen muchas personas. Mucha gente piensa que estando entre muchísima gente es más difícil que seas atacado. No es así. No se puede confiar en lo que también se llama inmunidad de rebaño. O sea, que entre toda la cantidad de gente estás a salvo, porque sería imposible que te tocara a ti. No, en todos lados corre uno peligro, corre uno riesgo. Por lo tanto, la primera regla que te voy a dar, aprende a estar alerta, aprende a estar observando a tu alrededor, a todas las personas y todas las circunstancias. No dejes pasar nada. Aprende a detectar las señales de alerta, las señales de peligro, las señales de cuidado. Y para ello también es muy importante aprender a observar y a interpretar algo que se llama lenguaje corporal. Esa es otra materia muy interesante también, que se llama el lenguaje corporal. Aprender a interpretarlo y analizarlo nos puede evitar muchísimos problemas, muchos riesgos y muchas dificultades. Puede observar a alguien, simplemente nos puede obligar a tomar medidas para mantenernos a salvo. La victimización no es producto de la casualidad. Las agresiones no son producto de la suerte. Hay muchos factores que inciden en el hecho de que alguien vaya a ser o no agredido. Es decir, el riesgo de la victimización puede ser disminuido o puede ser aumentado también. El que lo agredan a uno no es una situación de suerte o de la voluntad divina, sino que hay muchos factores que podemos analizar, que podemos mejorar para no ser agredidos. Esto se llama análisis de riesgo de victimización. Por lo tanto, es un análisis que vamos a aprender a hacer, a llevar a cabo para que no ocurra esto, o por lo menos que no nos ocurra a nosotros, a nuestros seres queridos, familiares, a nuestros hijos. Y si es posible también aprender cómo proteger nuestro negocio, nuestra casa y sobre todo a nosotros mismos cuando estemos en cualquier sitio o vayamos transitando en la calle o estemos en un evento, en una fiesta, en donde sea. Es importantísimo aprender a cuidarnos. Y aquí vamos a ver una serie de estrategias muy importantes para ello. Yo los quiero invitar a que participen conmigo. ¿De qué manera? Precisamente comentándonos sus experiencias, lo que piensan, lo que sienten, lo que les ha ocurrido a ustedes, a sus familiares o cualquier persona que ustedes conozcan. Es muy importante para nosotros tratar esto y tratarlo de una forma pública, de una forma clara, abierta, para poder llegar a conclusiones. Hablar de las víctimas es hablar de todos los delitos, pero también de los malos funcionarios, de los malos policías, de los malos jueces, los malos abogados, ¿sí?, que no hacen bien su trabajo. Todos ellos conforman el Estado. Ellos han sido seleccionados, han sido asignados
a protegernos, a cuidarnos de todo esto que nosotros estamos viendo. Y cuando hay una víctima es porque el Estado ha fallado, es porque no ha sabido llevar a cabo su trabajo de protegernos. Hay algo que se llama prevención del delito. Es lo que deben hacer y por lo tanto al prevenir el delito será también una prevención de las víctimas. ¿Cómo sabemos que hay un delincuente, que hay un criminal? Porque aparecen primero las víctimas. Primero aparece la persona que ha sido lastimada, agredida, asaltada o incluso asesinada. Todas son víctimas. Luego entonces hablar de víctimas es hablar también de investigación criminalística, criminológica, victimológica, hablar de derecho, hablar de derechos y hablar también de obligaciones. Porque cuando se da o aparece una víctima es que alguien o algo no ha sabido hacer su trabajo. Delincuentes va a haber siempre, víctimas también, pero hay mucho más víctimas cuando no existe una política para prevenir el delito y para proteger a las víctimas. Luego entonces es fundamental, es importantísimo que nosotros logremos entender todo esto y para entenderlo tenemos que difundirlo. Por eso los estoy invitando a que participen conmigo, a que se contacten conmigo para comentar los delitos que les han ocurrido. Algo que vamos a hacer aquí también es analizar los delitos, analizar todo lo que pasó a la víctima, cómo le pasó, por qué le ocurrió, qué pasó cuando denunció o por qué no denunció. Y vamos a explicarlo también. Y si denunció, ¿qué pasó con su denuncia? ¿Cuál fue el resultado? ¿Sí? ¿Le hicieron caso? ¿No le hicieron caso? ¿Sí? ¿Tuvieron la actitud adecuada o la revictimizaron otra vez? Todo eso lo vamos a analizar y para ello los invito a que colaboren exponiéndonos los casos que ustedes conozcan y los trataremos aquí.